Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia de Cosmos Televisión desde la ciudad de Puno y desde Ciberespacio, aquí con Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Tenemos como invitado estelar a Nilo Cruz Cuentas, destacado hombre de gestión cultural. Se puede decir que tiene las credenciales de ser un hombre del sur porque conoce toda la problemática y además es artista, creador, gestor, un hombre empeñado en resolver los problemas tan acuciantes, tan delicados, tan aplastantes que en muchos aspectos tenemos, no solamente en la dimensión de la cultura, sino en el espacio de toda realización humana, de todo emprendimiento. Y además, como de costumbre, nos acompaña Consuelo Núñez López, que ya es parte del equipo que se está integrando y cohesionando. Nos vamos sin antes tener una reflexión brevísima sobre la desaparición física de Alfredo Bryce Echenique, como dijimos en este programa, descendiente de uno de los presidentes del Perú, José Rufino Echenique Benavente Puneño, y bueno, que tuvo una trayectoria especial, pero Alfredo Bryce tenía un salero, un sabor, una distinción y a mucha gente, entre las cuales nos contamos muchos de los que producimos este programa, nos hizo alegre, nos hizo reír y, como él dice, he dado un toque de humor a la tragedia peruana, para que haya un poco de afecto y de cariño en medio de esta procelosa y tormentosa realidad. Nos vamos con nuestra carta política semanal y después arrancamos con nuestras conversaciones. Perú hoy, país de metal, de ignominia y desvergüenza. Un inmenso escritor como fue el Inca Garcilaso de la Vega, aludiendo al Perú, su patria nativa, escribió en 1607, allá en el siglo XVI, hace casi 420 años, cómo su querido país le producía recuerdos, país de metal y melancolía. Metal por sus profusas y potentes condiciones de energía natural y mineral, y melancolía por la triste distancia de alejamiento que se le impuso de no regresar y volver a su patria. El amor del Inca Garcilaso al Perú lo consumía. Ello produjo en el primer peruano mestizo varios estadios emocionales, anímicos y humanos que se evidenciaron mediante una gigantesca melancolía originada por la distancia que sumaba tristeza, acumulaba recuerdos difusos, pretendía recuperar aromas perdidos y todo para afianzar su necesidad de tierra y origen, que fueron yugulados por la imposición paterna de olvidar y borrar todo vestigio de su cultura materna. No volver al Perú apesadumbraba el ánimo del Inca Garcilaso, porque le quitaba su esencia de altivo nativo ante una lejanía inalcanzable que lo conmovía. Un padre impositivo impedía la plenitud del hijo enclaustrándolo. Y hoy, en el Perú, parece que por imposiciones y malas decisiones de padres gobernantes, los sentimientos del Inca Garcilaso se hubieran reproducido en muchos de los corazones de los peruanos y peruanas, que en la realidad de finales del pasado siglo XX y parte de este siglo XXI, sienten que su país es cada vez menos su país. Los peruanos y peruanas de hoy sienten que no hay patria en su patria, que no hay Perú en el Perú, donde sus riquezas naturales, en vez de generarles bienestar, los acogotan por ser mal administradas. Así, cada día la población se aleja de su país por causa de operadores políticos y legales que han armado un tinglado que desfavorece a la gran población. En nuestro país, en nuestro amado Perú, no hay eventual crisis de energía y desorden administrativo en varios ítems de la realidad nacional. Lo que hay en nuestro país es incertidumbre sobre el futuro debido a la imposición de un modelo económico rentista, mercantilista y evasor de toda responsabilidad social con voluntad de construcción de sociedad. Se constata que no hay en el Perú un verdadero neoliberalismo.
Lo que hay es un ominoso y tormentoso, puro y abominable mercantilismo corrupto y corruptor que negocia privilegios y goza de comodidades en detrimento del bienestar de la población. La ausencia de futuro organizado y preparado por el propio Perú lo aleja de cada vez su propia patria, donde los peruanos son inquilinos precarios con voluntad de emigración. ¿Qué queremos como país? No lo sabemos bien, y si lo sabemos, convertimos esa aspiración en memoria perdida, que al final concluye en evasión. No hay crisis energética. La crisis es de país. La crisis es de falta de administración con previsión. Se rompe un tubo y no hay gas. Se rompe una cañería y no hay agua potable. Se cae un puente y no hay comunicaciones. Ante ello, el riesgo de hoy es la indetenible y paulatina disolución de vivir en un país imperfecto. El Perú es ahora un simple mercado de transacciones indebidas, entregado al mercantilismo empresarial. Ese mercantilismo empresarial ha aplastado a los propios y cada vez más escasos empresarios honestos y dispuestos con voluntad de asumir riesgos y no medrar ni evadir responsabilidades. Y no solo eso, sino que ha minado y destruido la efectividad y eficacia del Estado, convirtiéndolo en un monstruo inoperante de miles de cabezas. En ese escenario es urgente que vuelva la planificación estratégica y nos alcance visión y modele de manera ininterrumpida en toda gestión pública un diseño de país, donde su población afirme convicciones y crezca en solidaridad, porque sabrá qué es lo que quiere y porque sabrá cómo construir y materializar sus apetencias, dicho al revés, y al derecho quede entendido lo dicho. En efecto, que quede entendido lo dicho, porque, bueno, tenemos la obligación de construir país. Y justamente estamos y vamos a conversar con Nilo Cruz Cuentas, porque él, de manera permanente, infatigada, sin desmayo, que esa es una de las formas más lúcidas de la ética, es decir, empeñarse en vencer los obstáculos, está tratando de conseguir algunas definiciones en el escenario cultural para Arequipa y para otros espacios, porque al final los buenos ejemplos son los que cunden, se imitan y hacen reflexionar a la población. Muy buenas, Nilo, gracias por estar aquí en Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Muchas gracias por la invitación y me encanta sobre todo el lugar, ¿no? O sea, yo lo único que envidio es tu biblioteca. Tengo, creo, la mitad de los libros que tú tienes. Pero... Bueno, y bueno, es como alguna vez también comentó Marta Hildebrand, en su casa, en los pasadizos, bueno, faltaba nomás que en la cocina hubieran libros, ¿no? Porque realmente a lo mejor habría algunos que no entiendo que fueran de cocina, pero ella fraguaba una serie de argumentos y cocinaba propuestas bien especiales, ¿no? Entonces, este es un espacio definitivamente inducido para la reflexión, para el análisis crítico, para la propuesta. Nos podemos enardecer ante ciertas impavideces que padece la población, como que no reacciona, y ante los atropellos que cometen las autoridades por incompetentes, por coludidas o porque están armando un tinglado nefasto, ¿no? Y contra eso hay que enfrentarse, Nilo, no solamente en el espacio de la cultura, sino también entrar en la dimensión de la política. Sí, yo creo que no solo es un tema de acción, que lo es, o sea, acción o inacción, ¿no? En este caso, la falta de reacción de la gente, yo creo que obedece a otras cosas un poco más complejas que solamente la coyuntura. Yo entiendo que debe ser parte de un proceso en el cual la humanidad está llegando a un punto de quiebre. Yo lo veo así, de manera global, y tú sabes que en la historia de la humanidad ha habido subidas y bajadas, claro, ¿no? auges, cimas y declinaciones, valles, ¿no? etc. Yo creo que estamos en un momento crítico en la historia, donde se está cambiando, por supuesto, la bipolaridad, se está cambiando una multipolaridad, se están rompiendo paradigmas, pero no solo paradigmas culturales, sino paradigmas políticos y económicos, inclusive. O sea, el hecho de que Estados Unidos esté a punto de dejar de ser la superpotencia que siempre fue a partir de la Segunda Guerra Mundial,
eso ya es un indicador de que los tiempos van a cambiar, pero abruptamente y inmisericordiamente. Entonces, a esos grandes cambios yo creo que le suceden o le conducen otros cambios de otra naturaleza, inclusive hasta de orden cultural. Entonces hay que entender todo eso como un gran todo. Y en el caso del Perú, que no está ajeno a todo este cambio mundial. Va a ser un punto de disputa y de discordia por las luchas un poco agónicas entre Estados Unidos y China, etcétera. Eso lo sabemos. Ahí lo estás tú va indicando en el Perú. ¿Cuál es el destino que le corresponde en este cambio de paradigmas y en este nuevo escenario hegemónico mundial? ¿Seguiremos siendo furgón de cola? ¿Seguiremos siendo parte de exportación de materias primas? ¿O se avisora algún escenario especial con la potencialidad geopolítica que significa Chancay, que significa otros puertos, otras situaciones de vinculación más directa con el Asia, ¿no? Exactamente, en este momento muchos países como el nuestro están tratando de ver cuál es su rol en este gran cambio, cuál es su papel, por qué rendija pueden meterse, ¿no? Y estamos sucediendo, en el Perú estamos viendo que la crisis política que en este momento estamos atravesando, con un desbalance de poderes del Estado, con un gobierno títere del Congreso, etcétera, y muchas otras cosas, yo creo que es parte de este movimiento, de esta crisis de identidad, digamos, del momento, donde no sabemos qué papel nos toca. Estamos discutiendo y estamos viendo la forma de ubicarnos en todo este panorama, ¿no? Yo creo que ese es el momento, visto desde afuera, digamos, con una visión panorámica, ¿no? Pero ya yendo a lo concreto, creo que en ese momento estamos batallando por conservar la democracia en el Perú. Puede ser muy fatalista el tema, o de repente muy sensacionalista, claro, pero creo que sí. O sea, estamos luchando, ¿para qué? Mucha gente no se da cuenta, porque estamos al borde del narcoestado, y la gente no se ha dado cuenta. Y o sea, tenemos... Bueno, ha habido mucha gente que consideraban que eran agoreros, estamos entrando a un narcoestado, hay un gobierno indebido, se han filtrado en las esferas de poder, etcétera, y la gente impávidamente ha tolerado, no ha hecho nada, se ha coludido de alguna manera con esas situaciones. Pero más allá de esta caracterización dramática y cierta, hay otro escenario del desenvolvimiento y del desarrollo económico dentro de esta precaria democracia que vivimos, y es la amenaza permanente del centralismo. Imagínate que la pseudocrisis, el problema del alboroto por el impacto en una tubería del gasoducto en Camisea, ha generado una conmoción más que en el Perú real, en Lima, que es la que ha absorbido toda la crisis, la que ha generado todo el desbalance, y esto va a seguir sucediendo porque Lima tiende a crecer más, tiende a absorber más, y ¿cómo va a ser nuestro desarrollo futuro si vamos a ser tan descompensados, ¿no? Mira, Arequipa tiene un rol que yo ya lo he definido como una segunda ciudad. Es lo que nosotros llamamos, digamos, en términos de los urbanistas y los diseñadores urbanos, son ciudades que van a ser el futuro de la humanidad. ¿Por qué? Porque las megápolis como Lima, como Buenos Aires, como México, etcétera, van a ser invivibles. Y esto está pasando en Lima. Lo que acabas de decir es, mira, para muestra un botón. En Lima, el balón de gas ha llegado a costar 115 soles, 115 soles. Y acá se decía que el balón de gas iba a llegar a 75, 80 soles. Y acabo de preguntarle a un distribuidor de balón de gas que estaba ahí en mi barrio, por la curiosidad, pero está en 53 soles. O sea, en realidad no ha subido más que 2 o 3 soles. Porque el balón estaba por ahí, por 50 soles. 55 soles. Sí. O sea, se ha mantenido el precio en Arequipa. En cambio, en Lima se ha disparado al doble y ha generado pues un caos, no solo en términos vehiculares, los alimentos han subido, todo ha subido, etcétera, se ha disparado. Ese va a ser el futuro de las megápolis, y la alternativa de vida sana, de vida, digamos, decente, van a ser las ciudades de segundo orden como Arequipa. Ahora, pero esta visión de segundo orden, de todas maneras, tiene que dimensionar la visión de territorialidad. En el caso de Megantoni, donde ha habido el problema, es el balón de gas al ladito, a metros de donde se produce, vale 190 soles, el balón de gas. Es decir, esas disparidades entre uno y otro escenario generan discordia, generan inecuanimidad y generan iniquidad, que es lo más grave del asunto.
Entonces, en el sur del país la cosa no es muy homogénea. Hay desarrollos desiguales, el crecimiento absorbente terrible de Juliaca, que significa también una descompensación ecológica, porque hay un desorden caótico en otros espacios. O sea, alguien debe establecer una especie de direccionamiento para que se armonice un desarrollo orgánico, coherente, de una territorialidad que compense el asunto. Eso es una visión, obviamente, de futuro, Nilo, pero sí, hay que empezar a pensar en esas cosas, ¿no? Bueno, yo lo propongo, ¿eh? Yo escribí un libro en el 2015 sobre la distribución del cano en Arequipa. Me encargaron una consultoría, hice la investigación sobre cómo se utilizaban los recursos del cano minero y las regalías en 5 distritos de Arequipa, en 5 municipalidades que recibían la mayor cantidad de recursos del cano. Y obviamente, como parte del ejercicio y el marco teórico, todo, y al momento de dar mis conclusiones, que las puse ahí, yo lo que propuse es revisar completamente toda la política energética del país, entre ellos todas las leyes relacionadas al cano. Porque llegamos a la conclusión de que la distribución del cano, en primer lugar, es abusiva, es injusta, es irracional, una aritmética irracional, ¿no? Completamente tirada de los pelos, de tal manera que no han considerado aspectos elementales de la sociología, de la economía de las ciudades. Este diseño de distribución del gas simplemente se ha dado por porcentajes. No se ha considerado de ninguna manera el diagnóstico de cada lugar, no les interesa para nada. Entonces tenemos cosas tan absurdas como que una población con 3.000 habitantes recibe pues 50 millones de soles de cano. Y una ciudad como Arequipa de 1.300.000 habitantes recibe solo 4% del cano. Entonces, esto genera brechas y además genera oportunidades de corrupción, genera absurdidades como la construcción, por ejemplo, en Yarabamba, que pretendían construir un coliseo de gallos para 5.000 personas, donde su población ni siquiera llegaba a 3.000. Bueno, o sea, tendría que haber puesto gallos gigantescos, porque es gallos en miniatura. Te complemento esto. En las regalías, en las universidades reciben canon, regalías, reciben una cuota. En caso de Puno, de la Universidad Nacional del Altiplano, en vez de construir superestructura, mentalizar a la gente, generar cambios, inclinaciones por el pensamiento, la investigación, el sentido de pertenencia, etcétera, han construido infraestructura. Es el consorcio, es la entidad que más edificios ha construido en Puno en los últimos 20 años, y edificios faraónicos, inmensos, muchos que no sirven, sino para ser observados, nada más, que no tienen ninguna utilidad. Y entonces, ese es un dispendio. Ese es un mal manejo. Entonces, ¿quién corrige esto? Nadie, porque la gente que tiene poder se sacia o es cómplice, ¿no? Claro, pero eso obedece pues a la ley de distribución del cano. Claro. Porque tú no puedes usar el cano según la ley actual para otras cosas que no sean infraestructura, equipamiento y hasta capacitación, nada más. Pero no puedes, en el caso de las universidades, en el caso de la UNSA, recibe alrededor de 60 millones de soles al año por cano. Y obviamente también han hecho un montón de infraestructura. El alcalde Roel ha utilizado ese canon para hacer infraestructura en la UNSA, y bueno, a mi entender, por lo menos por ahí hizo un buen trabajo, pero tuvo la decencia y el buen tino de impulsar la investigación científica en la UNSA en convenio con Concitec, y le entregó ese dinero de investigación a Concitec para que lo administrara. Entonces Concitec era el que convocaba los concursos de proyectos de investigación, los gestionaba, y obviamente pasando todos los filtros que tiene Concitec, los otorgaba. Pero ¿qué pasó? Había tanta plata que Concitec colapsó, no podía gestionar tanto dinero. Entonces Roel Sánchez tuvo que recuperar ese dinero y formó su propio aparato. Pero no le dieron pues una dosificación, una cosa así, porque la idea es interesante, ¿no? Suministrar energía presupuestal, recursos a una entidad para que se acomode a las demandas, a las presiones y a las exigencias, pero si se desborda también ya pues le viene un empacho. El caso es que Concitec es una entidad nacional, desde Arequipa poco podías hacer. A lo que voy es que la ley es una camisa de fuerza que no te permite invertir en lo que lógicamente deberías invertir. Por ejemplo, tú puedes construir con el canon un hospital, pero no puedes contratar a los médicos. Entonces, ¿qué haces? Vas a tener hospitales fantasma. Tú puedes construir un laboratorio de investigación científica muy avanzado, con los últimos aparatos y todo eso, pero no puedes contratar personal para que lo opere, no puedes
llamar a Esas son ley especialistas. disparate. Ya, entonces hay que modificar la ley del canon. Los congresistas por Arequipa, los congresistas del sur, conociendo esos entraves técnicos, legales, ¿por qué no los disuelven y por qué no hacen un reajuste para cambiar esa clase de leyes ominosas? Claro, hay que cambiarlas. paralizantes? Una de las razones por las cuales yo estoy postulando a diputado es justamente porque hay que corregir esas barbaridades, ¿no? Entonces, la ley de canon hay que cambiarla, no solo por el tema de la distribución, que es inequitativa, que genera brechas, etcétera, sino porque hay una raíz. Yo pienso que hay que discutir toda la política energética en el país, rediscutirla completamente. Y lo más audaz que he propuesto y que a mucha gente se le han parado los pelos es que hay que discutir el tema de la propiedad de los recursos naturales debajo de la propiedad de las personas. Porque en el Perú no es como en Estados Unidos, porque tú en Estados Unidos encuentras petróleo en el patio de tu casa y te vuelves archimillonario, porque el subsuelo te pertenece. En el Perú, tú eres dueño del terreno, pero no eres dueño del subsuelo. El Estado, pues, el Estado es dueño del subsuelo y por eso sucede lo que está sucediendo en Megantón y en La Concepción, etcétera, donde los dueños del territorio no disfrutan de los beneficios que puede producir la minería, el petróleo, etcétera. Entonces, mi propuesta tampoco es llegar a lo que en Estados Unidos es este tipo de propiedad. Yo también pienso de que los recursos naturales son de todos los peruanos. Pero yo pienso que hay que llegar a un punto intermedio donde si alguien descubre petróleo o cobre u oro en tu territorio, en tu terreno, ya no solamente estoy hablando de un terreno personal, sino estoy hablando de un territorio, por ejemplo, perteneciente a una comunidad. Entonces, lo mínimo que debe pasar es que ellos mejoren su calidad de vida sustancialmente. O sea, ¿cómo les afecta el hecho de que encuentren petróleo? No les afecta en nada, los perjudica, porque aparte hay enfermedades y hay otra serie de cosas, pero ni siquiera mejora su calidad de vida. Pero eso es absurdo. Hay otro tema, Nilo. Se les ha concesionado a empresas transnacionales bastante el territorio amazónico de la selva, de los Andes peruanos, y esas empresas no intervienen. Es el caso patético de la Occidental en la selva de Puno. Ha descubierto yacimientos y los tiene ahí guardados bajo llave. ¿Para qué? Para evitar el desbalance de mercado, las cosas de esa naturaleza. Entonces, le pertenece al Estado, pero el Estado, graciosamente, con plata de por medio, ha concesionado indebidamente territorios y yacimientos y espacios a empresas transnacionales. Bueno, todo el país está concesionado. Si tú ves el mapa de concesiones, todo el país está concesionado. Y lo peor de todo es que muchas de las concesiones otorgadas, ni siquiera los propietarios de la concesión lo explotan, sino la subarrendan, la alquilan. ¿Ya? Y inclusive se ha dado casos donde el subarrendatario subarrenda. Entonces tienes a tres niveles de arrendamiento. O sea, hay gente que está ganando la plata sin hacer nada, solo porque tuvo la viveza de solicitar una licencia, ¿no? Para que le den un pedazo de territorio. Y aquí hacemos una tingencia. Nilo Cruz Cuentas ha afirmado una cosa categórica. Todo el país está concesionado. Y la tingencia viene aquí. ¿Y dónde está la peor concesión? En el Congreso y en el Palacio de Gobierno, que están concesionados a los delincuentes, a los nefastos, a los negativos. Y esto no es un juego de palabras. Este país está vendido desde la cabeza y desde la visibilidad de gestión pública. Y esto es dramático. Para eso hay que enfrentar y saber qué argumentos tenemos para armar propuestas que deben concretarse en construcción de patria, de país y de solvencia para todas las poblaciones a través del 12 de abril. Y esto no es un speech político, es una reflexión, ¿no? Reflexión para que vaya a la, como decían, a las entendederas de las personas. O sea, no busquemos opciones tribales. En este programa siempre hemos indicado que los municipios no son distritales, al menos en el caso del altiplano de los Andes, son municipios tribales, no distritales. Se agarra su grupito, 4 años hacen y deshacen, levantan, echan, sientan, y después vienen otros y hacen lo mismo, y la consistencia, la coherencia, la visión de futuro, nones camarones. Bueno, yo coincido contigo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estoy en contra de la creación de nuevos distritos. Y cada año se crean más. Porque la fragmentación, es que es cierto, la atomización de los espacios territoriales son solo posible porque hay grupos de poder que les interesa, pues, tener ahí un territorio, un distrito para repartirse los ingresos, las riquezas,
los impuestos, etcétera, para tener feudos, ¿no? Entonces, cada vez tenemos muchos más feuditos y políticamente a los congresistas, a los políticos en general les conviene eso porque dan en la yema del gusto a estos grupos que hacen pues lobbies, hacen movilizaciones, etcétera, para crear sus distritos. Yo, por ejemplo, pienso de que en Lima, por ejemplo, no deberían haber tantos distritos porque evidentemente la construcción, el diseño de la ciudad impide hacer grandes políticas. En Arequipa también, o en todo lugar, las grandes políticas se ven fragmentadas porque cuando se aplican en los distritos pequeños, por ejemplo, en el caso de la seguridad, tú no puedes tener pues, un serenajo de Bustamante que intervenga en Pocarpata, eso es imposible. Entonces el ladrón cruza la frontera del distrito y el sereno no puede atravesar el distrito. Entonces, es absurdo, es estúpido en realidad. Entonces, y así como ese ejemplo, hay muchas otras cosas donde los distritos se anulan entre sí, se traban entre sí, entonces no puede haber políticas que funcionen de esa manera. Yo creo que la tendencia racional debería ser a la integración multidistrital en grandes... Buscar las mancomunidades. Sí, las mancomunidades. Claro. Y hablando de eso, yo pienso que Arequipa ya debería tener categoría de ciudad constitucional o provincia constitucional, al mismo grado que Callao. O sea, ya estamos ahí. Que tiene toda una ley especial, a nadie se le ha ocurrido, porque la única provincia constitucional del Perú es el Callao. Y Arequipa ya tiene la dimensión, no solo de volumen, no solo de cantidad de gente, etcétera, sino de producción, de PBI, para que pueda establecerse un régimen de excepción, un régimen especial, tan parecido o de repente con algunas particularidades, pero similar al de la República Constitucional de la provincia. Depende como una espada de Damocles sobre la realidad urbana de Arequipa, esta amenaza eventual, cíclica, de los huaicos, de las torrenteras, de ese desarreglo, de mala ocupación de un territorio que debería ser protegido y cuidado y que ha sido invadido. Entonces, hay una emergencia permanente por cómo reconstruir esto. Va a haber, ya se han planteado estudios. Bueno, en la reconstrucción no es decir, bueno, empuja la piedra para allá, sino recambia la instalación de las vías, las cosas, y amplifica el ancho de las torrenteras. Y eso va a significar derribar algunos edificios, establecer nuevas situaciones así de dramáticas y drásticas, ¿no? Sí, habría que tomar decisiones muy, muy drásticas y actuar con mano dura, ¿no? O sea, un caso ejemplar, justo ayer, ayer ha sido miércoles, ¿no? Ayer, no, bueno, el día miércoles, el día miércoles tuvimos el programa Picante Miércoles y ahí tratamos el tema de la Universidad Continental. Y yo recuperé de mis archivos del 2014 unos documentos, fotos, etcétera, porque fui partícipe de una campaña en contra de la depredación de 500 hectáreas de Campilla que proponía el PDM de Alfredo Segarra, que lo había hecho GR Arquitectos, García de los Reyes, un arquitecto español que había contratado a Segarra, y luego nos enteramos de que García de los Reyes ya tenía antecedentes de hacer estos negociados con el cambio de uso de los terrenos. Y eso fue exactamente lo que pasó con la Canseco 2, que es el terreno donde está la Universidad Continental. Hubo un cambio de zonificación entre gallos y medianoche, con un proyecto que no lo hizo el municipio, sino el municipio de Bustamante, y en la municipalidad provincial lo aprobaron un 29 de diciembre, el último día de gestión de Segarra, para que no puedan revisar el acta de la sesión. Se dieron cuenta los regidores que habían sido engañados 2 años después. ¿Y cuál fue la torrentera monetaria que circuló ese 29 Mira, de ese diciembre terreno, antes del cambio de uso, estaba valorizado en 80,000 soles. O sea, un tercero le compró a la familia, porque era una chacra, un tercero le compró a la familia en 80,000 soles, ese terreno. Después del cambio de zonificación, ese intermediario que compró en 80,000 soles se lo vendió a la Universidad Continental en 4 millones de soles. ¿Ya? Entonces, y sobre eso, la Continental hizo una inversión de alrededor de 16 millones de soles para hacer la primera etapa de su universidad. ¿Cuánto dinero ha corrido? ¿Cuánto dinero le ha quedado al bolsillo del alcalde y sus funcionarios que hoy están siendo investigados? Inclusive, Alfredo Segarra ya ha sido sentenciado, lamentablemente con una pena muy benigna de 3 años, pero ha sido sentenciado. 15 funcionarios de la municipalidad están siendo investigados y juzgados en este momento por ese caso, y es un caso en el cual yo participé, formé parte de una campaña que hicimos el decano de ese momento del Colegio de Arquitectos, Luis Alemán Abad, la decana del CONREDE, María Luisa Núñez, no me acuerdo su
primer apellido, no me acuerdo bien. Estamos hablando del 2014, entonces hace 12 años. Y quien habla, que en ese momento presidente de la Asociación Arequipa Te Queremos, hicimos una campaña, pero la campaña era muy ecológica, nos daba miedo de que el PDM había propuesto la depredación de 500 hectáreas de campiña. Entonces mi reacción fue, no depredemos 500 hectáreas de campiña, muy ingenuamente. Detrás de eso estaba toda una corrupción millonaria, porque el PDM era el negocio que le había traído García Los Reyes al alcalde. Le había dicho, mire, alcalde, acá tengo el plano. Usted tiene 500 hectáreas de campiña que podemos cambiarle de uso y vamos a hacernos archimillonarios. Pero como hicimos la campaña, Segarra... Frenaron un poco. Frenamos porque Segarra lo despidió a García Los Reyes en plena sesión de consejo donde nosotros estuvimos presentes. Lo despidió, que era también uno de nuestros objetivos, y luego anuló esta propuesta de depredación de 500 hectáreas y solo se quedó con 3 o 4 puntos, que son ahorita notables. El de la Canseco 2, que es donde está actualmente la Universidad Continental, el de Carmen Alto, donde se ha construido una iglesia mormona en un lugar indebido. Hay otro en Yaraguara que todavía está en litigio, todavía no se ha permitido la construcción, pero ya tuvo licencia, hubo marchas y contramarchas. O sea, 3 o 4 lugares. El negocio de Segarra se lo desmontamos, porque si bien quedaron esos puntos, el mega negocio eran 500 hectáreas. ¿Te imaginas cambiar de uso 500 hectáreas? Si en el ejemplo de la Universidad Continental les puse de que un terreno que costaba 80,000 pasó a ser 4 millones, imagínate, bueno, ahí, negociado. Diego, por tu experiencia directa, estás en una especie de deuda intelectual. ¿Por qué no lo puntualizas y lo escribes de tal manera que se vea y se palme, se visualice quiénes han sido estos actores indebidos, nefastos, que han inclusive indirectamente ocasionado la muerte de gente? Porque si vienen otros turbiones de esta naturaleza, la situación va a ser mucho más delicada. Y esto no solamente sucede aquí en Arequipa, sino también en Puno. El tráfico de terrenos, las cosas mal habidas y la connivencia que hay entre autoridades, entre traficantes de terrenos, es terrible. Y eso no es un fenómeno exclusivamente de la Ciudad Blanca, de Puno, sino generalizado en todos los lugares donde hay expectativas de crecimiento urbano. Definitivamente. Ciudades, entonces, ¿no? Eso hay que destroncar de cuajo y evitar, por ejemplo, que la leguleyada se imponga ante la ley, ¿no? Hay un personaje que, para qué mencionarlo, ha dicho que es un abuso de autoridad haberlo pretendido encarcelar a Cerrón Palomino y que debe salir libre porque el juez se ha excedido. Esa es una desfachatez terrible y están a punto de liberarlo, ¿no? Sí. Bueno, es parte del folclore político nacional, ¿no? A propósito de Cerrón, se ha comprobado pues recientemente en los hechos de que efectivamente hubo alianza fujicerronista, ¿no? Entonces, al final, el fujicerronismo más el apepismo gobernaron los últimos años del Perú, ¿no? Y pretenden seguir gobernando, ¿no? Vamos a hacer una tingencia aquí con este aviso político contratado. Ustedes saben que cuando el socarrón es mentiroso a propósito, y frente a esos clases de socarrones que utilizan el escenario político para enturbiar el raciocinio de la gente, vale un poco de ironía y de sarcasmo. Este es un aviso político que está reaccionando frente al socarronerismo de cierta gente con ironía y sarcasmo. Obviamente, nuestro querido invitado y Consuelo no van a compartir la opinión, pero es parte de cierto humor político ácido, con ácido crítico. Aviso político contratado, franja electoral, enviado por Radio Fantasmas del Perú, que no importa que cobre, porque informa. Aquí el spot político. Ciudadano peruano, vota por mí, que soy Vladimir Cerdón, el gran evasor. Marca los 5 lápices al 0 y cada distrito del Perú tendrá su universidad. Así, la mala educación estará al servicio de todos. Vota por mí, por Vladimir Cerdón, que conmigo en el poder pronto tendrá su universidad a domicilio, universidades de libre y en carretilla. Conmigo, con Vladimir Cerdón, tendrás título de doctor y aprenderás a ser doctor y lo lograrás sin saber por qué. Vota por mí, por tu amigo Vladimir Cerdón, que conmigo crecerá la oscuridad académica. Si llego al poder, podremos decir, ¡viva el Perú de los 20 millones de doctores! No te olvides, marca los 5 lápices al 0.
Esta ha sido una ironía sarcástica frente a la socarronería. Yo he escuchado este spot. No, o sea, este es volteado, parodiado, pero es así. Nos están mintiendo, nos están engañando y hacen una serie de situaciones. Keiko Fujimori ha dicho que va a construir 5.000 colegios. Bueno, ¿por qué no dijo 4.999.3, no? Porque es más, usted sabe la historia, la mayoría de la gente joven no lo sabe. Varios de los colegios construidos en los años 90 se descascararon con el primer niño que hubo y fueron construidos para muchos, el héroe de la reconstrucción nacional que fue Fujimori. Fue una antítesis, fue una antinomia total. Bueno, continuamos después de este desfleme. Creo que me gustaría dejar atrás esas turbiedades. Si me permites, si me perdonas la expresión. Con mucho gusto. Porque... es la primera vez que partimos sobre literatura, y yo estoy muy intrigada porque he escuchado de algunos críticos locales tu reciente obra publicada. Entiendo que es una obra poética de largo aliento, además. Entonces yo quisiera que nos cuentes un poco a manera de introducirnos, pero también me gustaría saber algo concreto. ¿Después de cuánto tiempo estás publicando un libro de poesía? Yo fui parte de la movida poética de los años 2000, de los inicios de la década, del siglo en realidad, conjuntamente con el grupo denominado el Búho, el Café del Búho, en la época de Alonso Ruiz Rosas, Osvaldo Chanoek, que eran mis amigos, y yo era pues el calichín ahí, ¿no? Ellos tenían un grupo que se llamaba Aquelarre, y ellos se reunían, hacían bohemia, etcétera, y fundaron el Café del Búho en esa época, que quedaba en el segundo piso del Centro Cultural de la UNSA. Hicieron un taller de poesía donde invitaron a Blanca Varela, y yo estuve en ese taller con gente hoy notable como César Gutiérrez, por ejemplo, estuvo ahí en ese taller, Julia Barreda, etcétera. Me parece que también Alfredo por ahí estuvo. Entonces nosotros somos una camada que somos, digamos, los sobrinos de Alonso Ruiz Rosas, de Osvaldo Chanove, ¿no? Los calichinos. Nosotros éramos más jóvenes que ellos, ¿no? En ese momento. Y en esa época hubo un montón de actividades, y la que más recuerdo es la República de los Poetas, que es donde nosotros empezamos a leer públicamente nuestros poemas y a publicar. En esa época publicábamos plaquetas y folletos. En la República de los Poetas a mí me tocó leer en la misma mesa con Alonso Ruiz Rosas, con Peter O'Brien, que también era excelente poeta, con Héctor Martínez, etcétera, con varios poetas de la época. Entonces yo he publicado muchas plaquetas, he participado en revistas, era editor de una revista literaria que se llamaba La Casa del Delfín, que solo tuvo un número, pero que fue muy, muy sonado en ese momento. Entonces, esa fue, digamos, mis inicios como literato en el mundo literario. Obviamente yo escribía ya mucho antes, pero todavía no me atrevía a publicar y a decir mostrar mis textos. Pero, sin embargo, la vida me llevó por otro lado, no por el lado de la poesía. Yo tengo mucho más producción en la dramaturgia. Yo he ganado premios con textos de dramaturgia, con obras de teatro. Tengo más de 5 obras de teatro que han sido puestas en escena. Por distintos directores. Ha sido un dramaturgo. Sí, en realidad me considero más... revelación, entonces. Me considero más dramaturgo que poeta. Sin embargo, el año pasado publiqué mi libro, Órganos Mutilados, que no es una compilación, porque al principio sí la idea era hacer una compilación y todos los que escribimos sabemos que hay que sacarlo de adentro y botarlo a la calle, porque si no, no nos deja avanzar. Y eso me pasaba siempre a mí. Y yo tenía pues una recopilación de poemas desde hace 30 años, sobre todo poemas relacionados al amor y al desamor y todas las vicisitudes, ¿no? Pero lo que hice fue algo, y le daba vueltas, como todos, ¿no? No encontraba la forma, y yo no quería hacer una antología de ninguna manera. Me parece ocioso hacer una antología, ¿no? Pero que la antología te la hagan otros, que me la hagan de varias propuestas de contemporaneidad, de generación, exacto, ¿cierto? Poetas de los que venga años otro 80, con otra mirada y así. agarre las cosas. Pero yo lo que quería era hacer un libro, en el concepto
del libro, ¿no? O sea, que tenga unidad, que tenga estilo propio, que tenga una narrativa, qué sé yo. Y había un cuerpo. Exacto. Entonces empecé a revisar los poemas y en algún momento, empecé a deconstruirlos y me di cuenta de que los poemas agrupados de distinta manera podrían contar un relato. ¿Ya? Y muchos de los poemas que yo había escrito, obviamente muchos de ellos inspirados en momentos de mi vida, se acoplaban a tres fases digamos, de una relación amorosa, ¿no? El coqueteo, la conquista, el desarrollo de la relación en sí, y luego el final, que en este caso... Fatigante y desastroso. Sí, y en este caso, en el caso del libro, es el final de un crimen pasional. Y luego también me di cuenta de que muchos de los poemas que yo había escrito tenían versos relacionados a partes del cuerpo, el brazo, la cabeza, qué sé yo. Y me di cuenta, pues, que tenía esa retórica de, llamémosle una retórica clínica, ¿ya? Porque también utilizaba bastantes terminologías de la medicina, qué sé yo. Y ahí empezó a armarse la historia. Al final quedó Órganos Mutilados, que es una historia de amor con un final apasionado. Una necropsia Sí, dramática. sí, porque hay un poema que habla justamente del levantamiento, y es más, se llama así, levantamiento, acta de levantamiento se llama, y donde describe el cadáver de la mujer que antes amada y ahora yaciente y muerta. Sí, que el asesino había. Entonces, y además tiene una inspiración en la poesía minimalista norteamericana, ¿no? En el realismo sucio, básicamente de Bukowski y de Carver. Pero Bukowski a veces, en mi caso, es intragable, realmente. Y dime una especie de viaje a Sí. la procacidad, ¿no? Ahora, yo, por supuesto, no lo imito a Bukowski, no podría hacerlo, la verdad es que no estoy, pero sí me inspiró esa descripción descarnada de las cosas, ¿no? Carver, por ejemplo, tiene una descripción de un cadáver, porque él fue empleado de una morgue. Entonces, como él iba a trabajar a la morgue, él veía pues cadáveres de todo tipo, ¿no? Y tiene descripciones de pedazos o partes de los cuerpos, y lo dice pues, con una naturalidad que es asombrosa, ¿no? Hasta terrorífica. Pero ahora hay gente en varios lugares que son bukowskianos. Sí. Tienen una inclinación y un afecto y expectativas por la literatura de Bukowski, ¿no? Claro, porque es minimalista. El minimalismo, bueno, sin despreciarlo, porque al final tampoco se trata... El minimalismo es la expresión mínima del uso de la palabra, porque no es todo lo contrario a una elaboración crítica. Exacto. ¿No? Es completamente opuesto al neobarroquismo, por ejemplo, ¿no? Que también ha estado de moda hace algunos años, ¿no? Los neobarrocos, ¿qué hacen? Agarran la palabra como un artificio y empiezan a hacer piruetas en el aire, qué sé yo, o sea, utilizan la palabra como un elemento artístico y le sacan el jugo, ¿no? Entonces la palabra se convierte en una especie de pirueta, de marioneta. Una especie de rubendarismo, modernismo lúdico. Sí, o sea, hacen pirotecnia con las hacen malabares con las palabras. Yeah. Pero muchos de los neobarrocos con tanta palabrería no dicen nada. Ese es, digamos, el extremo. En cambio, el minimalismo y el realismo sucio, con muy pocas palabras y sin hacer tanto saltimbanqui de la palabra, dicen mucho más. Y eso es lo que le pasó a Bukowski y eso es lo que le pasó a Carver, con palabras muy elementales, muy simples, con construcciones muy, inclusive muy coloquiales, utilizando jerga, etcétera, han dicho mucho más que muchos neobarrocos. Bueno, y también en la pintura, ¿no? Con el pollo, etcétera, todas esas cosas que significa en un espacio, pues, tiras basura y pues, la compones y puede ser medio estético. Bueno, acabas de mencionar, acabas de describir lo que fue Jackson Pollock. Claro. Y Jackson Pollock, que para mí, la verdad es que discutir qué es arte y qué no es arte es muy complicado, es entrar a un territorio muy, muy polémico, por lo menos. Pero ahora, a raíz de la historia y a la raíz de los documentos liberados por la CIA, el FBI, que cada cierto tiempo liberan, tú sabes eso, se ha descubierto que Jackson Pollock fue financiado por la CIA. ¿Y por qué?
porque en esa época de la Guerra Fría, los grandes pintores y los grandes maestros de la pintura eran europeos, y muchos de ellos eran del ala este de Europa, de la Unión Soviética, la República Y Checa. también enfrentar al neorrealismo y al Y realismo la ruso, finalidad ¿no? del financiamiento. De buscar construcciones así casi apodícticas, Exacto. tajantes. ¿Y cuál era el objetivo? La pregunta de Consuelo es clave acá. En esa Guerra Fría no existía ningún pintor norteamericano destacado que pueda representar el espíritu norteamericano y que pueda decir, mira, mi pintor insignia es este. No existía. Entonces, la CIA, tú sabes que la CIA no es cualquier cosa, tiene entre sus empleados a luminarias de Y además la es, literatura. prohíbe al narcotráfico cuando le conviene. Y Claro, arma pero como carteles, tiene un montón de etcétera. plata, puede contratar a mucha gente. Entonces, y contrató pues a una serie de intelectuales y empezaron a buscar, digamos, prospectos, y encontraron a un loquillo que derramaba pues botes de pintura en el suelo sobre lienzos, y dijeron, este es el representante del estilo norteamericano del peruano. ¿Quién era? Jackson Pollock. ¿Ya? Y lo hicieron famoso mundialmente. ¿Ya? Una pintura de Jackson Pollock ahorita está a $60 millones. Bueno, ¿Ya? tienes también Pero, o esa sea, lo cuestión. construyeron. Claro. Y no por mérito propio, porque era un tipo que en realidad no dibujaba. O sea, una cosa es que tú, en mérito a tu investigación, a la búsqueda de tu técnica, pues o un llegues experimentador como Andy Warhol, por ejemplo, claro, ¿cierto? Que arma de cosas claro, pero el tipo era un genio, ¿no? Despatarradas, pero le da un sentido. O sea, Andy Warhol era un genio. Una etiqueta. O inclusive podemos hablar de gente que hizo del graffiti pues un arte, ¿no? O sea, como Basquiat, ¿no? O sea, Basquiat fue el que agarró los sprays y convirtió las paredes de Nueva York en lienzos, y ahora se reconoce como obra artística murales que pintó Basquiat y algunos de sus sucesores. Pero eran genios. Jackson Pollock no era ningún genio. O sea, yo podría incluso cuestionar, hasta decir que tenía ciertas limitaciones, pero lo convirtieron en el pintor insignia de Estados Unidos. Esa es pues la cultura de modé, la cultura de la deformidad por el espectáculo, por la masividad y por el encantamiento que haces para que hay ciertos íconos que aparezcan que son realmente deleznables, sin consistencia, ni arte ni nada, pero la asiduidad con que los medios masivos de comunicación van bombardeando la mente, entonces terminas pues adicto, drogado, ¿no? Exacto. Despatarrado frente a esa clase de argumentaciones. Y yo creo que la existencia, por ejemplo, de Bukowski y de Carver se explica solamente en Estados Unidos. Porque al símil de Jackson Pollock, que le regalaron el título de gran pintor y el pintor insignia de Estados Unidos ante el mundo, en una sociedad tan ágrafa como la norteamericana, donde la educación es pésima, donde el ciudadano promedio ni siquiera sabe cuál es la capital, qué sé yo, de Inglaterra, porque tú le preguntas, ¿en serio? ¿Eh? No saben. O sea, donde tienes una educación que está, en función de sus necesidades más inmediatas, donde en la educación pública solo te forma mano de obra barata. Bueno, un exitismo bien relativo, porque inclusive un país que está autoconsumiéndose en negatividad porque eligen a un personaje como Donald Trump, ¿no? Y con ciertas condiciones, además con antecedentes delictivos en su anterior gobierno, y empieza a sentirse gendarme y la gente le consiente y la legalidad no, bueno, es parte de un descalabro, de una desorientación y de un maniqueísmo terrible. Una degradación de la sociedad, ¿no? Norteamericana. Pero mira, Donald Trump, por ejemplo, el otro día, la semana pasada, creo, en una reunión de presidentes latinoamericanos, dijo, bueno, yo no puedo hablar español y no tengo tiempo para hablar ese maldito lenguaje, ¿no? Pero no solo no aprendió español, sino que no sabe el inglés. O sea, Donald Trump es uno de las personas que menos domina el inglés, a tal grado que reemplaza, bueno, sus frases más comunes lo dice, cliché, ¿no? Pues, puro cliché. Pero bueno, termino mi idea con lo de Bukowski y lo de Carver. ¿Por qué se explica la presencia del realismo sucio norteamericano y el minimalismo en una sociedad? Porque no puedes tener un neobarroco en Estados Unidos. Nadie lo entendería. O sea, un neobarroco está bien en Europa o en Latinoamérica, donde por lo menos
tenemos cierta formación. Nosotros en el Perú y en Latinoamérica tenemos mucha influencia de la formación Pues las escolástica, iglesias, ¿no? claro, Pues no, ya es una especie europea, de... ¿no? Entonces, en Estados Unidos, pues no podría triunfar un nuevo barroco porque nadie lo leería, no le entenderían. Y por eso surgen como grandes figuras de la literatura un Bukowski, un Carver, con el respeto que yo les merezco. A mí me encanta mucho la obra de Carver y la de Bukowski. Yo no lo haría porque no tengo, digamos, esa elementariedad para poder hacerlo, pero he descubierto, digamos, lo bueno de ese estilo. Y de alguna manera en mi libro yo lo he tengo reflejado, un ¿no? libro de Charles Y Bukowski, lo entonces, leí, pero ahí no terminó entiendo la bien fiesta. cuál es la distancia que tomas en tu obra, si estás diciendo de que has partido de esos preconceptos, aunque los manejas a tu manera. Y en todo caso, ¿cómo son los versos que has estado construyendo, ¿no? O sea, ¿tienen algún formato especial? ¿Has encontrado finalmente una musicalidad al final interna del libro aparece un cadáver, es lo que me dices? Sí, al final del libro hay un cadáver. Pero bueno, surrealista, los cadáveres exquisitos. Sí. ¿Y pero hay aromas en tu construcción? Hay, por supuesto. La verdad es que ¿O solamente es algo? Órganos mutilados, en realidad, es... primero, como todos artistas, buscamos un lenguaje propio. Yo pienso que con órganos mutilados he logrado mi propio estilo, porque es un poemario que tiene mucho de prosemas, o sea, tiene versos en prosa, tiene la poesía clásica y también tiene una estructura en muchas partes de dramaturgia, porque tiene diálogos, qué sé yo. O sea, en realidad refleja mucho de lo que yo soy. Incluso hay citas, cada capítulo tiene el título de una película notable que a mí me ha impactado o que ha significado algo muy importante en algún momento de mi vida, y que son películas de culto, muchas de ellas muy desconocidas. Por ejemplo, Blue Velvet, por ejemplo, es una película... ¿Cuántas páginas tiene tu poemario? No es muy grande, debe tener 60 y tantas páginas, ¿eh? En realidad. ¿Y dónde lo podemos encontrar? El libro lo pueden encontrar en la librería... ¿El lector? No, en el lector no. Está, en realidad, quien editó mi libro fue Misael Ramos, en Licántropo. En la librería Licántropo está mi libro. No me he dado el tiempo para distribuirlo en otras librerías, la verdad, pero bueno, lo puedo también yo distribuir, pero está en Licántropo. Ahí lo pueden encontrar. ¿Vas a seguir publicando poesía? Sí, porque eso rompe un nudo. O sea, yo la verdad es que tenía muchos proyectos de libros, tengo varios, pero que estaban atorados por este. Entonces, esto ha sido un tapón que ha sido reventado, entonces a partir de eso... Pero este año yo tengo el proyecto de publicar 2 libros sobre teatro. Uno, que es una antología del teatro lonco arequipeño. Ya tengo 6 obras de teatro lonco, pero no son mías, es una recopilación, porque a raíz... Yo hice un estudio de la semiótica del teatro lonco, que nadie había hecho semiótica del teatro lonco, y me invitaron a un seminario de ¿Y esos teatro. valores semióticos cuál es? ¿El canto a la chácara, a la piedra, al sillar? Claro, el teatro lonco, evidentemente todo el lenguaje lonco tiene una particularidad rural, básicamente, ¿no? Es urbano-rural, ¿no? Es lo rural que choca contra la ciudad, en fin, ¿no? Tiene anglicismos, tiene quichuismos, aymarismos, etc. Entonces, es esa amalgama de lenguajes, pero también de visiones del mundo. Y el teatro lonco es pues, un teatro hecho en el lenguaje lonco, con situaciones propias de la chácara, situaciones pero propias. La temática es universal, la particularidad está en la expresión. Las historias, ¿no? Cada historia es una... Entonces, yo hice como parte de la maestría de estudios culturales que hice en la San Marcos, una aplicación de la semiótica al teatro lonco. Unos hicieron a la poesía, otros a determinados cuentos, qué sé yo. Yo hice al teatro lonco. Y nunca me había dado cuenta de que era algo especial, hasta que me llamaron de Carlos Vargas, que trabaja en la Twin Cities en Minnesota. Me llamaron, Nilo, oye, ese estudio tienes que presentarlo en el seminario de estudios teatrales en Lima. Entonces fui a Lima, el Centro Cultural Peruano Alemán,
expuse ese estudio semiótico del teatro lonco, y a raíz de eso vino mi interés por el teatro lonco. Yo normalmente coleccionaba teatro Bueno, tienes normal, ¿no? muchas facetas de intervención, de creatividad. Lamentablemente el espacio se acorta, es una hora de que no podemos transgredirla. Hay mucha tela que cortar. Con Nilo Cruz Cuentas para conversar, seguir ampliando, es polifacético. Él tiene tareas de orden cultural, de gestión, de conocimiento y análisis de varias problemáticas que padece, que generan situaciones de discordia, de desavenencias en el escenario de Arequipa, etcétera, pero también tiene una perspectiva de gestionar, si es que adquiere poder político, para resolver esta clase de problemas. Conversaremos en otra ocasión. Lamentablemente tenemos que cortar el tema porque, bueno, el tiempo, pues ustedes saben, hablar de lo malo que es el tiempo es perder tiempo. Entonces nos vamos ahora agradeciéndole a Nilo Cruz Cuentas por su presencia, con María Luisa Cornejo, Roselio Anderes para su anécdota, y con ello creo que terminamos el programa porque ya no nos calza más tiempo. Buenas, ¿cómo ¿Cómo están? está? Buenas, amigos. Ahora voy a contarles algo que me atañe porque está en mi campo. Es mi mundo y me encanta la matemática. Se trata sobre la conversación que tenían dos matemáticos en un bar. Estaban conversando sobre funciones, derivadas, integrales, definidas, indefinidas, etcétera, etcétera. Pero de repente empezaron a discutir sobre algo, sobre la participación del público, de la gente en general en la matemática. Y uno de ellos, que le voy a decir el primer matemático, en forma muy despectiva, hablaba sobre la gente que no entendía nada de la matemática. Y lo peor, que no les importa. Entonces el segundo matemático le decía, no, pueden ser sorprendentemente entendidos. Y en esa discusión estaban cuando el primero se paró y fue al baño. Entonces el otro se quedó pensativo, pero de repente se le ocurrió algo. Como dicen, se le prendió el foquito. Y llamó a la camarera. Y le dijo, señorita, ¿me podría hacer un favor? Muy amablemente le habló. Sí, le dijo, cómo no, la camarera. ¿Podría usted, cuando venga mi amigo, yo le voy a hacer una pregunta y usted solo responda 1/3 de x al cubo? La camarera, sorprendida, se quedó. No se preocupe si no entiende, le dijo. Solo limítese a decir 1/3 de x al cubo y trate de que mi amigo no se dé cuenta que usted no sabe de qué es el asunto. Entonces la camarera asintió y se fue. Cuando vino el amigo, otra vez siguieron con la discusión, pero entonces le dijo, ¿qué te parece si mejor comprobamos para así salir de dudas? Y haciéndole un gesto le llamó a la camarera. La camarera vino toda solícita y le dijo, señorita, ¿podría usted decirme cuál es la integral de x al cuadrado? Entonces la camarera, orgullosa, le dijo, 1/3 de x al cubo. Y se fue, el otro se quedó estupefacto, el primer matemático, y se dio cuenta que tenía que darle la razón al amigo en la discusión. Cuando de repente la camarera voltea y les dice, más una constante. Total, los dos se quedaron tontos porque la verdadera y correcta respuesta era que era la respuesta de 1/3 de x al cubo más una constante. Y entonces aquí la complementación de esta excelente anécdota, muy abstracta y especial, es que no hay que menospreciar a la gente, ni presumir generalizando y decir, este no sabe de tal cosa. Obviamente, si extendemos al campo de lo político, probablemente la cosa sí sea cierta, porque mucha gente no sabe lo que es la política. Vamos finalmente a este poemita rápido que nos los han solicitado muchos amigos porque ya no lo encuentran. Es Voz de Orden de Juan Gonzalo Rossi. Vamos al campo pronto, vamos todos. Vamos al campo, todos, vamos pronto. Esta es la orden general del viento. Pero no vamos a ir a sembrar campanas, ni a aplaudir la vuelta de los gorriones, ni a sentarnos al borde del arroyo a ver cómo se pudre de amor la primavera. Vamos al campo, todos, ven conmigo, vamos al campo pronto, ven contigo. Vamos al campo abierto de la guerra a buscarle la muerte al enemigo.
Basta ya de mentiras que nos tienen con los huesos hinchados. Basta ya de verdades que nos tienen colgados de los suelos. Basta de andarse con el tronco ardiendo y por fuera solo haciendo versos. Vamos al campo todos, vamos pronto para enseñarle al malo lo que es bueno. Ahora cuando todo está claro, muy claro. Aquel que anda buscando 4 patas al gato, hace más de 100 años que nos cuentan el cuento, mientras cada día, cada 100 días, asesinan al pueblo. Maldito el que me diga que me calle la boca, mientras se va cantando «Viva la América, libre y serena». Algunos me dirán que no es cristiano cantar de esta manera. Yo les pregunto a todos los cristianos, ¿es cristiana la guerra? ¿Es cristiano que venga el extranjero a quitarnos las uñas de la tierra? ¿Es el hambre cristiano? ¿Son cristianos los mocos de los niños tullidos de inocencia, sin que sus pies descalzos correteen en el patio de tibia primavera? ¿Es cristiano el pan cuando es ajeno el trigo? Yo les pregunto a todos los cristianos, ¿son cristianos todos los cristianos? Aquel que entre vosotros esté libre de culpa, que lo diga ya y que le devuelva la dicha a mis hermanos. Voz de orden de Juan Gonzalo Rose. Con esto terminamos el programa. Muchas gracias, Nilo. Gracias Será a ti, hasta la Nilo. próxima, como decimos, si Dios nos da vida y a ustedes paciencia.